Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a seguir con la séptima parte de La Emperatriz Divorciada, un manga que está siendo publicado en Webtoon. Los links estarán disponibles en la descripción de este video. Por otro lado, si esta es tu primera vez por aquí, permíteme invitarte a ser parte de esta hermosa familia, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más, aquí en Kawainas, donde descubrimos historias. Para cuando llegó el baile de debutantes, la conmoción también no faltó aquel día, pues como había sucedido antes, Rashta tenía puesto el mismo vestido que Lebetti, esto con la intención de arruinar su día, y aunque Navier se encargó de arreglar la situación en ese entonces, aún no le era claro qué era lo que estaba pretendiendo esa mujer. Sin embargo, días más tarde descubriría que estaría siendo instruida tal y como ella lo había sido en distintas disciplinas. Eso no era algo raro salvo porque Rashta era la amante de Sobieshu. No obstante, no fue lo único que averiguó, sino que al parecer Loteshu estaba ocultando la identidad de un bebé, y quizás ella estaría sobreanalizando la situación, pero ¿qué si ese bebé no era solo el secreto del vizconde, sino también de alguien más? En otro lugar, Loteshu le reclamaba a Rashta sobre cómo había dejado en ridículo a su hija. Pero para sorpresa de la actitud siempre sobrecogida de la mujer se mostró más segura de sí misma y hasta amenazante, pues nunca había visto esa expresión en su rostro mientras le advertía que tuviera cuidado con lo que decía, pues si ella caía en todo este lío, lo arrastraría con ella. Momentos después, la presencia de Sobieshu cambió su estado de ánimo a uno más alegre. Pero por otra parte, un inesperado pensamiento cruzó por la cabeza de él al ver la creciente barriga de Rashta. Hubiera sido mejor que Navier fuera quien quedara embarazada. Sin embargo, así como ese pensamiento llegó, rápidamente se esfumó, ya que había algo que quería comunicarle a su amante. Y era el hecho de que Loteshu siempre parecía estar alrededor y con frecuencia, así que le pidió que le revelara si había algún secreto que estaba ocultando. Y aunque sus palabras sonaron reconfortantes, Rashta no tenía la suficiente confianza para hacerlo, así que siguió negándolo. Pero Sobieshu sabía que ella le ocultaba algo y aunque no sabía qué era, tenía que averiguarlo antes de que Kosai lo hiciera, ya que sabía que aquel revoltoso estaba buscando los trapitos sucios de Rashta. Y hablando del susodicho, no por nada era el hermano de Navier. Kosai finalmente había dado con el paradero de Loteshu una vez que se enfrentó a la banda de bandidos que éste había enviado para matarlo. Sin embargo, le había salido chueco porque ahora era Kosai quien lo retenía y torturaba en busca de información, la cual pronto obtuvo revelándole que aquella arpía que estaba bajo el cuidado del emperador había tenido un bebé, pero además también tenía documentos que probaban que Rashta había sido una esclava de su propiedad. Bingo. No obstante, ninguno de los dos se percató que había un espía de Sobieshu escuchando todo. Después de que Sobieshu se enterara de todo, puso en arresto domiciliario a Kosai, pero aún estaba el tema de Rashta que le había mentido, aun cuando le había dado muchas oportunidades para que se abriera con él. Y lo peor era que había abandonado a su primer hijo. Sin embargo, después de analizarlo con más calma, Rashta llevaba a su primogénito, y castigarla a ella significaba castigar a su propio hijo. Por otro lado, si castigaba a Kosai, quien era el único heredero de la familia Trovi, pondría en peligro el lugar que ocupaban en la sociedad y pondría en una situación muy difícil a Navier, quien luego sería criticada al tratar de cumplir su rol como emperatriz. No obstante, si se divorciaba de ella, la gente pensaría que él era un hombre cruel, ya que por tradición, las emperatrices no volvían a casarse y ella se quedaría soltera. Entonces, la gente sentiría lástima. Y mientras, él podría convertir a Rashta en su nueva emperatriz por un año. De ese modo, el bebé que llevaba en su vientre sería un heredero legítimo. Después de ello, y de que la gente se diera cuenta de que Rashta no era apta para el cargo, se iniciaría una campaña para que Navier vuelva a ser su emperatriz. Y si por A o B Rashta se negara a dejar el cargo, aún existían las pruebas que él había guardado sobre sus delitos. Existían muchos acontecimientos que estaban pasando al mismo tiempo y eran preocupantes. El asunto de los magos que perdían maná era uno de ellos, ya que el imperio era muy conocido precisamente por esa fortaleza. Por otro lado, Evali, la niña que Navier patrocinaba, era una de esas magas,
y lo más agobiante era el destierro de su hermano. Sobieshu parecía haber hecho sus propias averiguaciones, pero al parecer nadie le había comunicado que Loteshu había sido la persona que había atacado primero a su hermano. Por lo tanto, ella necesitaba ganar tiempo para pensar en cómo salvar a Kosair. Momentos después, Rashta estaba ansiosa de toda la situación, aunque era completamente ajena a que Sobieshu había descubierto la verdad, ya que las noticias de que Loteshu había sido secuestrado y torturado no habían llegado a sus oídos, por lo que cuando por fin pudo reunirse con el emperador, sus palabras la dejaron congelada completamente. Sobieshu le había pedido que sea su emperatriz por 1 año. Era la oportunidad que había estado esperando. Sin embargo, ¿qué sucedería con Navier? Navier, quien justo recorría el pasillo y se topó con la doncella de Rashta, se detuvo al notar que ésta la había llamado. Al girarse y acercarse a la puerta entreabierta, escuchó entonces cómo Sobieshu y Rashta planeaban destituirla de su cargo para colocar a su amante como la nueva emperatriz. El corazón empezó a golpear su pecho estrepitosamente mientras se alejaba de ahí. El recuerdo de Sobieshu y ella cuando eran jóvenes era solo una ilusión de los buenos momentos, y pronto las palabras del duque Kaufman cuando le preguntó qué pasaría si el emperador se divorciaba de ella nublaron su mente. Había tenido razón al decirle que a veces las personas se volvían ciegas por amor, y ahora iba a perderlo todo. Pero ella seguía siendo la emperatriz aún, y no iba a quedarse llorando solo porque la obligarían a irse. Necesitaba alejarse para pensar, así que decidió usar la excusa de ir a visitar a Evali para tomar un respiro. Había pasado un tiempo desde que había venido a este lugar, y era muy preciado recordarlo porque en ese entonces ella había estado viviendo momentos difíciles, pero de algún modo había sido más fácil sobrellevarlo con Henry a su lado como su buen amigo. Sin embargo, al momento de ingresar al local, la espalda de un hombre refinado llamó su atención. Era realmente Henry. Volver a verlo después de mucho se sentía como un gran respiro, y tal parecía que él se sentía del mismo modo. Aún así, había algo que parecía preocuparle. El hecho de ser rey implicaba una gran responsabilidad, pero el tedio de encontrar una esposa estaba superándolo, y más cuando Navier había elevado sus estándares a niveles que no podían compararse. De hecho, Henry no perdió su oportunidad de revelar que deseaba enormemente que ella se convirtiera en su reina. Estaba hablando desde el fondo de su corazón. Era irónico, pensó Navier, cómo aquel hombre parecía tenerle tanta estima mientras que Sobieshu estaba planeando divorciarse de ella. Momentos más tarde, y una vez que Navier fue a ver cómo se encontraba Evali, tomó un corto paseo junto a Henry como solían hacer. Los sentimientos que la niña poseía, ella los comprendía muy bien porque era lo mismo que sentía al ser despojada de todo lo que tenía. Sin embargo, Henry, que era ajeno a lo que ella temía, se giró y le dijo que su posición como emperatriz era invulnerable. Pero entonces, al mirarla, vio cómo el cuerpo de ella estaba temblando y sus ojos oscilaban como si no se encontrara en el mismo lugar que él. Navier era la mujer más fuerte que había conocido en su vida, y verla en ese estado fue tan chocante que no supo qué hacer salvo tomar su rostro y repetir su nombre para traerla de vuelta. Pero entonces, sus susurrantes palabras lo dejaron más que aturdido, e incluso él mismo empezó a temblar. Ella le había preguntado si lo que había dicho antes sobre ser su reina había sido en serio. Eso era todo lo que él deseaba. «Seré tu reina», le dijo entonces ella. Momentos después, Henry no cabía de felicidad en sí mismo, y aunque no sabía cuáles eran los verdaderos motivos por los que Navier había aceptado su propuesta, tampoco creía que lo hubiese hecho porque lo amara. Sin embargo, aun cuando esto se tratara de un matrimonio por conveniencia, él tendría todo el tiempo del mundo y miles de oportunidades para acercarse a ella. Aún así, la preocupación de saber qué le había motivado para refugiarse en su propuesta persistía en su mente. En otra parte, Navier iba cavilando en sus propias preocupaciones. Por un lado, sabía todas las oposiciones que existirían si ella, una extranjera, se convertía en la reina de Occidente. Pero por otro, también existían grandes ventajas como su experiencia. Y aunque era demasiado apresurado pensarlo, también existía la posibilidad de que Henry amara a otra mujer después. Pero ella dudaba de que fuese a ser tan doloroso como lo que estaba atravesando con Sobieshu. Quizás Sobieshu le había gustado más de lo que pensaba. Una vez que Navier llegó, sus damas no tardaron en hacerle llegar las malas noticias.
Finalmente, su hermano había sido desterrado, aunque no sabían exactamente a dónde. Por otro lado, Navier pensó que por fin a Sobieshu ya no le quedaba ni una pizca de cariño, considerando lo rápido que había ejecutado todo en su ausencia. Pero de pronto, saltó de su silla al notar algo fuera de lugar y removió todo el contenido de su cofre donde guardaba las cartas de Henry, para darse cuenta que éstas no se encontraban en su lugar. Fue en la cena que ambos compartían cuando Sobieshu la encaró por ocultarle su correspondencia con Henry, pero al ver cómo ella no mostró en ningún momento ni culpa o remordimiento, irritado por su indiferencia, llevó las cartas hasta el fuego, convirtiéndolas en cenizas. Por su parte, Navier no comprendía esta actitud de él, ya que por mucho que él fuera su esposo, ya ambos habían dejado más que en claro que él no era el hombre que ella amaba. A estas alturas ya no le importaba lo mucho que le hubiese gustado aquel hombre, ya no quería estar más a su lado. Sin embargo, ¿por qué Sobieshu quemaría las pruebas que podría utilizar en su contra? Mientras tanto, en Occidente, Henry ya le había contado las buenas nuevas a McKenna, pero ahora que Navier se convertiría en su reina, los planes tenían que modificarse. Además, habría muchas más cosas que hacer, dado que no podía permitir que alguien que fue emperatriz fuera tratada solo como una reina. Asimismo, la correspondencia entre ambos sería más constante ahora, pero no podía enviar información con cualquier ave de mensajería, por lo que era necesario que McKenna cumpliera ese rol, sin saber que Sobieshu había ordenado disparar a cualquier ave que cruzara el cielo cerca al palacio. Navier, quien más tarde se había percatado de las plumas azules y el rastro de sangre, había estado buscando desesperadamente por la pequeña ave azul sin éxito, pero vaya sorpresa se llevaría cuando llegó el recado de Sobieshu, quien le había enviado comida, y al destapar la tapa, encontraría un ave horneada decorada con diferentes especies y vegetales, pero además, plumas del mismo tipo que el ave azul de Henry. Horrorizada, Navier dejó escapar un grito de espanto y pronto todo su alrededor se volvió oscuro. Para cuando despertó, el agarre cálido de alguien la hicieron volverse, pero al descubrir que se trataba de Sobieshu, rápidamente se deshizo de su mano y le pidió que se fuera, ya que su sola presencia la irritaba, y aunque éste trató de disculparse y de explicarle que en realidad la ave que vio no era la misma a la que habían disparado, el daño ya estaba hecho. Habían asesinado a un inocente ser. Henry había perdido a su ave mensajera y Navier había quedado traumatizada. Pero aún así, Sobieshu quería pretender que esta situación lo lastimaba. Sea como sea, si bien ella no podía hacer nada más, aún podía comunicarle a Henry sobre lo ocurrido. Así que fue a ver a Ergi, quien era el único de este lugar que podía contactarlo. Sin embargo, al llegar a su habitación descubrió que McKenna se encontraba herido. Era solo una simple coincidencia que hubiesen lastimado a un ave y del mismo modo el secretario de Henry apareciera ahí como si hubiera sido atacado. Y aunque no comprendía del todo la situación, era sustancial que Ergi le avisara a Henry que su ave azul había sido asesinada y que además cualquier ave que enviara correría el mismo destino. Días después, Sobieshu trató de limar asperezas con Navier enviándole un regalo poco usual. Se trataba de una refinada ave cuyo plumaje era del mismo color al que habían disparado, pero ella simplemente no pudo aceptarlo ya que vio aquel gesto como un recordatorio de lo que había sucedido, así que ordenó que lo devolvieran. Por otro lado, Rashta no entendía qué pasaba por la cabeza de Sobieshu. ¿Cómo es que le estaba enviando regalos a la emperatriz en vez de decirle que se divorciarían? Así que, sintiéndose un poco mal por el ave, extendió la mano y arrancó parte de su plumaje para esconderlas en su almohada. Para cuando Sobieshu fue a ver a Rashta, la encontró sollozando y ésta alegó que ella misma había recogido al ave al ver que la emperatriz había rechazado su regalo, y ahora pretendía cuidarla porque le daba pena. Pero para sorpresa de ella, Sobieshu le dijo que no era necesario ya que la conservaría, lo que hizo pensar a Rashta que quizás Sobieshu aún albergaba sentimientos por Navier. Por otra parte, el humor de Sobieshu era totalmente sombrío. Entre el hecho de que Navier hubiese rechazado y torturado su regalo y además que no pudiese encontrar las pruebas de que demostraban que Rashta había sido una esclava, lo tenían ansioso, pues todo apuntaba a que Corsair había tenido en su poder dichos documentos, pero al no encontrar nada en sus propiedades rápidamente había asumido que Navier podría estar involucrada. Pero en vez de eso, solo había descubierto que ella compartía cartas con aquel rey mujeriego de Occidente.
Frente a toda esta situación y con los planes del divorcio marchando, solo le quedaba una sola opción a la que recurrir y tenía que ser rápido. Unos días después, la reunión mensual del Consejo sobre los Asuntos del Estado se realizó, y entre muchas peticiones, uno de los concejales salió a anunciar que una aclamada familia noble caída aseguraba que Rashta era su hija perdida. Era curioso, pensó Navier, que justo aparecieran estas personas anunciando que Rashta era de la nobleza cuando Sobieshu estaba por divorciarse de ella. El niño que alguna vez se quejó de las acciones de su padre estaba repitiendo sus mismos pasos. Los caminos de la vida. Sin embargo, la vergüenza empañaría el rostro de Sobieshu cuando de pronto saltara un segundo concejal anunciando que existía otra pareja de nobles que también aseguraban que su hija era Rashta. Sin tener más remedio, Sobieshu mandó a encarcelar a ambas parejas hasta que se descubriera quién decía la verdad. Por supuesto, ambos se trataban de impostores. Por un lado, estaba la pareja que el duque Ergi había contratado para que se hicieran pasar por los padres de Rashta, y por el otro estaban los impostores que Sobieshu había contratado. Rashta no podía estar más maravillada de que ambos estuvieran de su parte y brindándole tanto apoyo. Las cosas parecían ir mejorando con cada día que pasaba. Su familia ahora era de la nobleza, se le había prometido la corona y su hijo sería reconocido como legítimo. De ahora en adelante no habría nada que pudiera detenerla, pensó, mientras una sonrisa astuta se dibujaba en su rostro. Mientras tanto, Sobieshu se encontraba redactando el pedido de divorcio al sumo sacerdote. Sus argumentos eran que Koseir había atentado contra la vida de su hijo y de su amante. Había secuestrado a una persona para obtener información y usarla en contra de los mismos. Había contratado a estafadores para que afirmasen ser los padres nobles de su amante y dado que éste seguía atacando la seguridad de su hijo y de su concubina, debía tomar medidas necesarias para protegerlos. Pero además, alegó que durante el tiempo que llevaba casado con la emperatriz, ésta no había podido engendrar ningún hijo debido a su esterilidad. Por lo tanto, su petición era más que justificable. Finalmente, el día del reconocimiento de los padres de Rashta, ella había terminado eligiendo a la pareja que Ergi había contratado. Estos se trataban de los vizcondes Hilim y Marsha. Ambos eran pertenecientes a la nobleza que habían perdido a sus propias hijas, y pese a que habían hecho lo posible por encontrarlas, su fortuna se había terminado y no habían tenido éxito. Sin embargo, mientras Rashta escuchaba a sus nuevos padres, no pudo evitar desear que ojalá ellos hubiesen sido sus padres reales. En otro lugar en Occidente, Koseir había sido escoltado por uno de los caballeros de Henry hasta su palacio. Después de que se había enterado de su destierro, había tomado esta oportunidad para mandar a llamarlo, ya que tenía muchos temas de los que hablar con él, sobre todo de Navier, y considerando que ella sería su esposa y la mejor manera de ganarse su afecto era conquistando a sus parientes, qué mejor forma que sumar puntos con su cuñadito, ¿no? Así que después de casi matar de un infarto a Koseir tras contarle cómo él y Navier habían terminado aceptando un matrimonio por conveniencia, también alertó a este que, aunque no sabía cuáles eran las verdaderas razones de Navier, sospechaba que Sobieshu estaba planeando divorciarse de ella. El rostro de Koseir adoptó una expresión fría idéntica a la de su hermana. Tras escuchar sus palabras, de algún modo tenía sentido para él todo lo que el rey de Occidente le estaba contando. Pero aún había cosas que no le agradaban, como el hecho de que Henry fuese un mujeriego, algo que éste se apresuró a aclarar, ya que en realidad todo se trataba de un rumor. Pero por supuesto no podía explicarle a Koseir que había permitido que se dijeran esas cosas de él para que su imagen se viera manchada y su hermano fuera elegido rey de Occidente. Además de que estaba usando esa pantomima como cortina de humo para que nadie sospechara que quería iniciar una guerra con Oriente. Aún así, Koseir no necesitó escuchar tales detalles, ya que le bastó con solo observar a Henry y el hecho de que éste le admitiera abiertamente que amaba a Navier. Sin embargo, ahora que Sobieshu había descubierto sus intercambios de cartas, era muy difícil poder comunicarse con ella. Koseir entendía lo importante que era ser emperatriz para Navier. No se trataba del poder que venía con el título, ella había nacido para serlo, era su vida. Así que si podía retribuir un poco por todos los problemas que le había causado, él tenía la solución perfecta. Su amigo, el marqués Falham, era propietario de aves mensajeras en las afueras de la capital, así que era un perfecto puente para que mantuvieran la comunicación con ella. Días después,
Navi respondía a la carta que Henry le había enviado. El mensaje era breve pero puntual, y sobre todo explicaba su situación con Sobieshu, así que debían acelerar sus propios planes. Continuará. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Ya saben que como siempre te estaré dejando los links correspondientes en la descripción de este video para que puedan leer el webtoon si así lo desean. Por otro lado, si te gustó mi narración, por favor no te vayas sin dejarme un like y de escribirme tus opiniones, que estaré encantada de leerte. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.